Hola chavales, estamos aquí en Unión Más, estamos aquí en el Pro Cycling Manager 25 y con en el título y vamos a hablar de la victoria de Fredrik Dybernes en la 15ª etapa del Giro de Italia 2026. Antes de empezar este vídeo, recuerdo que veáis el vídeo que subí esta mañana, que básicamente está haciendo esta misma etapa pero en la serie del Movistar. Una vez dicho esto, con la ayuda del Pro Cycling Stats, pues vamos a pasar a analizar rápidamente el recorrido de esta 15ª etapa, que como sabéis era una jornada de 157 kilómetros, desde Boguera hasta Milán. En estos 157 kilómetros se traducían en 612 metros de nivel positivo, que como estáis viendo en el perfil de Pro Cycling Stats, pues era básicamente una etapa totalmente plana. En cuanto a qué corredores vestían las diferentes mallas, pues bueno, ya sabéis que la maglia rosa Jonas Vingegaard, la maglia chiclamino Jonathan Narváez, la maglia achurra Van der Lee, aunque la debería llevar realmente Jonas Vingegaard, pero se ha cedido al corredor holandés, y luego la maglia bianca Eulalio. En cuanto a la temperatura en el neutralizado, pues era de 29 grados centígrados. Una vez dicho esto, pues se daba la salida. 6 corredores cogían una pequeña diferencia, atacaba también un corredor de 1X, pero eran rápidamente capturados. Atacaba Turconi, también aceleraba Tonelli, que por cierto 3 corredores se iban con Tonelli. Un poquito más tarde atacaba Dybernes porque se habían ido 3 corredores por delante, que ahora hablaremos quién era. Y luego también lo probaba un corredor del Alpecin, aunque al corredor del Alpecin reaccionaba Jasper Stuyven. Hay que decir que básicamente los 3 corredores que se habían ido en una primera instancia eran Marcelucci del Bardiani, Matías Valls del Polti, también del Polti Tonelli, y el último corredor que se había unido a esta fuga, perdonad por el fallo en la voz, es Dybernes, a falta de 152 kilómetros, que si no hubiera pasado esto, pues no habrían ganado la etapa seguramente. Luego también veíamos otro intento de un corredor de Alpecin, de hecho Vergarito se ponía a tirar, lo volvía a probar con un ataque, pero reaccionaba un corredor de Soudal que volvía a ser Stuyven, que básicamente pues no querían que se fuera otro corredor, porque no querían que la fuga la formara más gente. A falta de 141 kilómetros para la línea de meta, pues el pelotón se relajó, porque básicamente tapaban al corredor de Alpecin, que era el que más intenciones tenía de escaparse. Y bueno, hay que decir que en esta de la fuga, los 4 corredores que os he mencionado, los mejores resultados en la historia del Giro, por bueno, Maestri hizo un segundo en la 18ª etapa del Giro de Italia de 2025, Matías Valls hizo un sexto en 2023 en la 8ª etapa del Giro. Por ejemplo, Marcelucci, el mejor resultado fue un sexto en la 20ª etapa del 2025, y Dybernes, que debutaba este año en el Giro de Italia, pues quedó en el puesto 53 en la etapa de Nápoles, que claro, como digo, vuelvo a repetirlo, si no se hubiera unido Dybernes, no hubiera saltado, la etapa hubiera sido muy diferente. Hay que decir que los primeros 20 kilómetros de fuga, por la diferencia se había disparado, en los primeros 10 kilómetros 27 segundos, sobre todo por el empeño que estaba poniendo el Alpecin, pero en el kilómetro 20 ya tenían una diferencia de 2 minutos 29, que hay que decir que la máxima que han llegado a tener pues era 3 minutos, que evidentemente los equipos que estaban controlando pues eran el Lidl Tech, el Unibet y el Soudal Quick Step. Por parte del Unibet, o sea, por parte del Lidl Tech, perdonar, tiraba Gebre Xavier a falta de 127 kilómetros para la línea de meta. Luego, cuando estábamos a punto, como digo, a falta de 117 kilómetros, pues seguían trabajando los Soudal, Unibet, Lidl Trek. Luego veíamos como a falta de 111 kilómetros pues llegaba el sprint intermedio de Pavia, muy importante. En la fuga aceleraba Marcelucci, que evidentemente el corredor italiano pues ganaba. Segundo pasaba Matías Valls, tercero Dybernes, cuarto Maestri, pero luego os voy a contar lo que ha pasado en el pelotón, porque ha sido muy bonito. El UAE ha empezado a tirar, incluso aceleraba a Michael Berre a la rueda de Jonathan Narváez, venía Paul Magnier, y evidentemente el último punto lo ha cogido el corredor francés de Soudal Quick Step, que con esto ¿qué pasaba? Pues básicamente que le empataba puntos en la maglia chiclamino a Jonathan Narváez con 131 puntos, lo único que el corredor ecuatoriano iba por delante, porque básicamente tiene una victoria de etapa más. Hay que decir que Josh Kens tenía que cambiar la bicicleta a falta de 104 kilómetros, y la media de la primera hora y media pues era increíble, de casi 50 kilómetros por hora. Evidentemente los equipos que seguían tirando, pues una vez que había pasado el sprint intermedio, pues eran el Unibet, Soudal Quick Step y el Lidl Trek.
Ya a falta de 73 kilómetros pues llegamos al circuito de Milán, que esto es importante porque luego os comentaré. Y hay que decir que un dato curioso que nos proporcionaba Pro Cycling Stats, ¿cuáles son los corredores que más top 10 han conseguido en carreras World Tour que no han conseguido ninguna victoria? El que más, Enric Mas con 51, que lleva sin ganar desde 2022. Félix Gal con 47, que lleva sin ganar desde 2023. En tercero Stuben, que lleva sin ganar desde 2021. Luego el cuarto Jack con 31, que no lleva sin ganar desde 2020. Y luego el quinto Balasov con 27, que lleva sin ganar de 2024. Luego, digamos, la trayectoria de la fuga pues era la siguiente. En el kilómetro 50 se acaban 2 minutos 10, en el kilómetro 60 2 minutos 4 segundos, en el 70 2 minutos 1 segundo, en el 80 clavado 2 minutos de fuga y luego en el 90 12 minutos 4 segundos. La media de las dos primeras horas pues era de 50 kilómetros con 1, que hay que decir que básicamente pues a falta de 56 kilómetros se confirmaba como una de las etapas más rápidas de esta, bueno, como la etapa más rápida, perdonar, de esta edición del Giro de Italia. En cuanto a las diferencias de la escapada respecto al pelotón, pues eran las siguientes. Ya os había hablado que en el kilómetro 80 era clavado 2 minutos, en el kilómetro 90 2 minutos 4 segundos y en el kilómetro 100 2 minutos 6 segundos. Aquí a falta de 49 kilómetros para llegar, ya 3 vueltas faltaban al circuito. Estaba tirando segundo al Quick Step, Education Fair, Lidl Trek, Unibet y ya estábamos a 5 kilómetros para llegar al sprint intermedio del kilómetro Red Bull. En cuanto a las etapas más historias del Giro de Italia, hay que decir que en este momento, a falta de 47 kilómetros para la línea de meta, esta etapa se convertía en la cuarta más rápida. Por delante pues había una etapa de 1954, otra de 2020 y otra de 1972. En cuanto al tiempo perdido ganado por cada 10 kilómetros, pues evidentemente en los primeros 33 kilómetros pues la escapada ganó, si no me fallan las matemáticas, 125 segundos. En los siguientes del 33 al 43 perdieron 13 segundos, en los siguientes 12 segundos, 19, del 63 al 73 perdieron 5 segundos, luego del 73 al 83 ganaron 3 segundos, del 83 al 93 perdieron 11 segundos y luego en los últimos 20 kilómetros pues habían ganado 19 segundos, que por el kilómetro Red Bull pasaba primero Divernes, segundo Matías Valls, tercero Maestri, cuarto Magri y quinto Tarocci. Desde el pelotón a 2 vueltas para el final pues veíamos una noticia, a falta de 29 kilómetros veíamos como varios corredores ya se habían acercado, Campenar, Jonas Vingegaard, también Ciccone pues se habían acercado para hablar con el coche de la organización, de los jueces, para pedir que se parara el... Bueno, primero en primer lugar, que no me lo he saltado sin querer, habían quedado en que los tiempos se pararían a falta de 5 kilómetros para la línea de meta, pero es que a falta de 29 kilómetros, que es lo que quería decir, a 2 vueltas para el final, los tiempos se pararían por la penúltima vez que se pasaría por la línea de meta. Es decir, aviso de dirección de carrera: la carrera se neutralizará en el último paso bajo el arco de meta, inicio de la última vuelta. Es decir, a falta de 25 kilómetros los escapados tenían 1 minuto y medio, que por cierto hay que decir que para mí sí que había zonas peligrosas, pero no era increíblemente peligroso en el sentido de que hubiera llovido o algo así, pero sí que había chicane peligrosas, zonas de loseta que sí que lo era. También habíamos visto, por cierto, en una zona de una chicane una caída de Enric Mas. Luego a falta de 22 kilómetros veíamos un pinchazo de Filippo Ganna. A falta de 21 kilómetros, pues bueno, realmente veíamos como del kilómetro 106 al 116 habían ganado habían perdido 7 segundos los escapados, en los siguientes habían perdido 40 segundos y en los siguientes 7 segundos. Los corredores que estaban tirando a falta de 119 kilómetros por los lanzadores de respectivamente casi del Lidl Tech y de Unibet, es decir, Cubis y Mark Walsa. Y la falta de 14 kilómetros pues se confirmaba, bueno, ahora mismo se ponía como la segunda etapa más rápida de la historia del Giro esta jornada. Y hay que decir que a falta de 31 kilómetros, también como veían que nos recortaban tiempo los equipos de los sprinters, también se puso la NSN y en ese momento el líder 3 se apartaba un poquito. A falta de 12 kilómetros empezaba a tirar el Soudal Quick Step ya en Unibet. Luego veíamos como el propio DLG a falta de 9 kilómetros 300 se ponía a tirar y ya a falta de 6 kilómetros 700 pues se confirmaba como la etapa más rápida de la historia esta. Luego veíamos como Tudor se ponía al frente con 3 corredores, pero aquí hubo un poco parón. Luego el propio Alpecin se puso a tirar, que
imaginaros cómo debe ser para el equipo belga, que se intentaron meter en la fuga al principio de la etapa, que no pudieron, y que luego, sin tener un sprinter claro, porque Kaydan Gross ha tenido que abandonar, se estaban tirando fuerte para intentar cazar a los 4 fugados. Increíble. Luego también los Unibet aparecían con 3 corredores a cabeza de carrera. Luego con Sony empezaba a tirar a falta de 2 kilómetros 700. A falta de 1,5 kilómetros por la diferencia entre los escapados y el pelotón era de unos 22 segundos. Luego en el último kilómetro atacaba un poquito antes Unibet. Matías Valls se ponía a tirar en la fuga porque evidentemente tenía a su compañero Mirko Maestri, y también tiraba al propio Jonathan Narváez. Finalmente Diverner lanzaba el sprint, el corredor noruego ganaba segundo Maestri, tercero Marcelusi y cuarto Matías Valls. Como veis, el top 10 pues es el siguiente: primero Diverner, segundo Maestri, tercero Marcelusi, cuarto Matías Valls, quinto Paul Magnier, que ha ganado el sprint del grupo, sexto Groenewegen, séptimo Tobias Lund-Andersen, octavo Vernon, noveno Penjoez y décimo Mochato, que por cierto para mí ha sido una de las mejores etapas de esta edición del Giro, porque 4 corredores han vencido a los equipos de los sprinters porque les han dado un margen que no se esperaban que fueran capaces de mantener. Y ha sido una etapa brutal, muy rápida. En cuanto a la clasificación general, líder Jonas Vingegaard, segundo Eulalia, tercero Felix Gall, cuarto Aresman, quinto Hindley, sexto Pelissari, séptimo Storer, octavo Ben O'Connor, noveno Derek G, décimo Piganzoli. La Malia Chiclamino se ha colocado primero por Magnier, pero solo saca 14 puntos a Jonathan Narváez, que esto es bueno para el ecuatoriano que no haya ganado por Magnier, porque si no la Malia Chiclamino se la ponía un poquilín más complicada. Tercero Jonathan Milan. Luego la churra, la de la montaña, primero Vingegaard, segundo Van der Lee, tercero Ciccone. La Maglia Bianca, primero Eulalia, segundo Pelissari, tercero Piganzoli. Luego por equipos, primero el Brisma, segundo Red Bull, tercero el Tudor. Una vez dicho esto, vamos a intentar hacer el mejor resultado posible con Divernes. Comenzamos a falta de 40 kilómetros para finalizar esta 15ª etapa del Giro de Italia aquí con el 1X. Que a ver, aquí vamos a sprintar con Vilcra porque le tenemos, pero evidentemente el papel principal lo va a jugar Divernes, perdonar por el fallo en la voz. Que bueno, evidentemente primero va a ir Kulsev porque tiene un 71 en llano. Vamos a poner aquí un 85, de Bernes tiene un 76, Jota, perdonar, un 70, así que primero debería haber metido a Jota. Luego vamos a meter a Kulsev, que bueno, ya veis que está tirando, que bueno, no pasa nada por intercambiar un poco esos lugares. Holter tiene 74, que le vamos a poner ahora también con una mayor intensidad. Luego vamos a poner a Kohler, a Lolan, vale, vamos a poner a Lolan, que le vamos a poner que persiga a Holter. Perdonar por esta parte de la voz en esta parte del vídeo que la voz me está jugando malas pasadas. Luego vamos a colocar a Holgar. Luego de Holgar vamos a colocar al señor Lagnasud. No, vamos a colocar a Divernes porque, a ver, evidentemente en un sprint de grupo como el de hoy pues no le hemos podido meter en la fuga, más que nada porque, aparte de que no lo he intentado, que también eso es un motivo bastante importante, es porque básicamente no tenemos el desgaste de los anteriores días. Así que vale, vamos a poner a Vilcra, que es nuestro mejor hombre para hacer este final, que bueno, hace unas etapas pues quedó fuera de control, que evidentemente siempre muy combativos. Ya veis que aquí está lloviendo, en la vida real pues como ya he comentado había una temperatura perfecta, de hecho hacía calor. Lo único que como les llevaban por avenidas grandes de Milán, pues siempre había, digamos, en la sombra de los árboles, que hacía que la sensación pues no fuera tan bochornosa, digamos que no pasaran tanto calor. Vale, aquí está Unibet, que como digo, en cuanto a la dirección de carrera, primero dijeron de neutralizar los tiempos a 5 kilómetros, pero luego llegó Jonas Vingegaard, Ciccone, y al final parece ser que les convencieron para que se neutralizara los tiempos al penúltimo paso por pasar del último paso, vamos, que eso no, la última vuelta ya habían tomado los tiempos, que aquí la explicación ha sido un poco lamentable por mi parte. Luego vamos a poner un 89 de esfuerzo a Kulsev, que bueno, le vamos a poner incluso que ataque. Ya veis que estamos pasando por la línea de meta, que vamos a ver si lo podemos hacer mejor que esta mañana con el Movistar, aunque es verdad que con el Movistar ahora mismo, después de que Aular abandonara, pues no tenemos un sprinter muy potente. Vale, vamos a colocar ya a Holter,
que con ese 74 en llano lo deberíamos hacer mejor. Por la izquierda va de Calón, también Soudal, Alpecin, que aquí sí que tiene una caída en Gross, Arnaud Delay, también Bali del Trek, Univez. Vale, vamos a hacer una aceleración aquí con Holter para ponernos los primeros. Vamos a ver por dónde lo lleva Vilcra y De Bernes. Vale, De Bernes y Vilcra se han quedado un pelín encerrados. Vamos a ver si lo solventa el corredor noruego Vilcra. Vale, por favor, dale, vamos a poner a Loland. Vale, vamos a ver si podemos salir para la izquierda, sería lo bonito. Lo malo que como tengo un teclado al 60%, no puedo moverles yo. Vale, Loland ha encontrado el hueco, vamos a ver si lo hace Holger, Legenesut y compañía. Cuidado, un cambio de ritmo de Filippo Ganna que en la vida real ha pinchado. Vale, cuidado con ese cambio de ritmo que es muy grande en la parte final del circuito. Vale, vamos a poner ya de una vez a Legenesut. Bueno, está tirando Holger ahí con un 76 en llano, que lo debe hacer espectacular. Neutralizamos el cambio de ritmo de Filippo Ganna y Stuben, que Stuben en la vida real pues estuvo muy atento para que no se metiera en la fuga el corredor de Alpecin, que madre mía los que pensaran en los corredores de Alpecin porque hubieran tenido una oportunidad para ganar increíble. No hemos tomado los geles en la parte final, pero bueno, vamos a hacerlo así. Vamos a sprintar con Legenesut, con De Bernes y luego con Vilcra. El sprint ha salido lamentable, va a ganar... No, iba a decir Tobias Lund Andresen, pero lo va a hacer Jonathan Milan. No, pues al final Tobias Lund Andresen segundo, Jonathan Milan tercero por Mañer. Y cuidado que aquí con Vilcra llegamos 15º. A ver, que no lo hemos planteado bien, pero espero que os haya gustado. Vale, vamos a poner un por 8 para ver en lo más alto a Tobias Lund Andresen, que ya les hubiera gustado a los sprinters que hubiera sido así, porque como digo, en la vida real les han mojado totalmente la oreja, y la verdad es que bastante bien merecido por los 4 corredores que han ido en la fuga, porque han ido a un ritmo rapidísimo. Luego, ya veis que el mejor equipo es el de Calón, evidentemente, y lo que siempre suelo decir, si os ha gustado este tipo de vídeo, bueno, si os ha gustado el vídeo, dadle un like, sin un dislike, espero veros en el siguiente vídeo directo. Adiós.